Este es el quinto video de una miniserie llamada Panorama del Antiguo Testamento. Si no has visto los videos anteriores, puedes verlos aquí en mi canal. Haz clic en los cards que están apareciendo ahorita en la pantalla. Y si ya me estás siguiendo en esta serie, interesado en conocer un poco más de la Biblia, acompáñame hasta el final en este video, porque hablaremos sobre la caída de los reyes de Israel y el exilio en Babilonia. Al final puedes valorar ese trabajo dándole un me gusta o no me gusta, y si te gusta, suscríbete, únete ahora a nosotros, activa la campanita de notificación para seguir recibiendo el material que yo preparo con dedicación para ti. Sigamos con el panorama del Antiguo Testamento. El reino del sur, llamado también Judá, vive también sus periodos de luces y sombras hasta que Jerusalén es finalmente sitiada por los babilonios. Los reyes de Judá eran todos de la dinastía de David. Jerusalén es invadida y destruida a comienzos del siglo VI a.C., pese a las incontables advertencias de los profetas como Miqueas, Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel. Las lamentaciones de Jeremías expresan el dolor que se siente tras la invasión babilónica y la destrucción de Jerusalén y su templo. La gran dispersión de los judíos por distintas regiones del mundo, el exilio de sacerdotes, de la familia real y de los principales líderes del pueblo a la ciudad de Babilonia, viene a ser un momento crítico de la historia judía, momento crítico anunciado por los profetas. Pero los profetas no fueron escuchados. Su mensaje espiritual que invitaba a la escucha de la voz de Dios y a la obediencia a sus planes fue rechazado. Como podemos percatarnos, la etapa de los escritos proféticos está directamente relacionada con la etapa monárquica y los cuestionamientos morales que posteriormente serán tratados como la sabiduría de Israel. Tras la caída de los reinos del norte y del sur, los cuestionamientos morales son aún mayores. Aquí vale la pena volver a aquella pregunta hecha anteriormente. ¿Tener éxito en el mundo significa necesariamente ser agradable a los ojos de Dios? Hay una primera respuesta muy clara. En algo Israel no agradó a Dios. ¿Habrá faltado con su obediencia a los planes de Dios? En efecto, el pueblo hebreo experimenta en ese momento la más grande tragedia de su historia. ¿Qué hacer para recuperar la gloria de las épocas pasadas? Israel empezará a encontrar las respuestas nuevamente en aquellos 40 años iniciales de su historia, cuando caminaba por el desierto, guiados por un pastor, Moisés, y teniendo al Señor como su único rey y Señor. Pero hay algo que todavía no se responde. ¿Por qué Dios pone a prueba a aquellos que sí le han sido fieles y obedecieron sus planes? ¿Por qué sufren los justos, los que agradan al Señor? En este contexto, el antiguo libro de Job tiene una especial relevancia. El pueblo hebreo reflexiona sobre el sentido del sufrimiento del justo, sobre los misteriosos planes de Dios y sobre la recompensa a la fidelidad en medio de las pruebas. El exilio en Babilonia es un tiempo de profundas pruebas para la fe, es un tiempo de arrepentimiento, de desierto espiritual. La resistencia de los judíos piadosos se basó en su fe y en la esperanza de un día volver a Jerusalén. La humillación sufrida da origen a ese resto fiel, que no solo sobrevivirá, será el resto, la semilla de un nuevo comienzo. El libro del profeta Daniel manifiesta el drama vivido por los judíos exiliados, al mismo tiempo que también expresa de una forma nueva, con el lenguaje predominantemente apocalíptico, la esperanza de la venida del ungido, del Hijo del Hombre. En este punto es importante volver a aquella idea anteriormente mencionada. Dios parece siempre adaptar sus designios a las entramadas decisiones de los humanos con relación a su propia historia. El dominio de los persas, liderados por Ciro, significa para los judíos la venida de un gran liberador y salvador. Es el fin del exilio en Babilonia
y el progresivo regreso a Jerusalén. La reconstrucción de las murallas y del templo de Jerusalén, así como la reorganización de sus ritos y costumbres, están narradas en los libros de Esdras y Nehemías. Esta es una etapa de profunda reflexión acerca de la historia judía. El libro de Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad de la vida. Se llega a una convicción: el éxito en el mundo es pasajero. Solo Dios es para siempre. Mientras tanto, los profetas, Habacuc, Ageo, Zacarías, Joel, Malaquías, entre otros, anhelarán la venida del día del Señor. Un momento glorioso en el cual volvería el ungido de Dios como un nuevo David, para devolver la gloria de Israel con un reinado que no tendría fin. La relectura de la historia hecha por los sacerdotes en el libro de las Crónicas se orienta también a la expectativa de ese nuevo rey, que no cometería los errores de los reyes anteriores y que sería también un sacerdote, capaz de agradar a Dios con el sacrificio de su obediencia. Asimismo, la historia del pueblo hebreo es ahora historia de los judíos, puesto que es la tribu que restó y que ahora espera la venida del Mesías. Un Mesías que sería un profeta más grande que Moisés y que dictaría sentencia ante los pueblos poderosos, al mismo tiempo que vendría montado en un pollino y sufriría como un cordero que va al matadero para redimir a su pueblo. La época del dominio persa a la cual nos estamos refiriendo es por lo tanto nutrida de sabiduría y de esperanza. Se consolidan aquí muchas instituciones del pueblo judío, costumbres tales como la oración, el ayuno, la limosna, defendidas en escritos didácticos tales como el libro de Tobías, Esther y Judith. Mi nombre es Ricardo Braz y si has llegado hasta el final de este video es porque aprecias los conocimientos bíblicos y la forma como yo te he enseñado. Comparte este contenido valioso con otras personas y espero tus comentarios. Me gustaría saber de ti. ¿Has leído a los profetas? ¿Qué has descubierto en los relatos del exilio de Israel en Babilonia? ¿Qué crees que Dios nos quiere decir con esa historia? Seguiremos con esta mirada panorámica del Antiguo Testamento. En el próximo video hablaremos sobre la etapa final de esa historia. Se acerca la revelación, el apocalipsis, el desvelamiento del misterio escondido por siglos. Se acerca Jesucristo.